Cuando se afirma que el alma es acto primero o forma de un cuerpo organizado que tiene la vida en potencia, ¿se está afirmando que el alma no informa directamente la materia prima, sino a un cuerpo ya organizado? Las diferentes células y órganos del cuerpo no poseen de alguna manera determinaciones formales sustanciales. La primera parte de la pregunta nos lleva a recordar los principios fundamentales del hilemorfismo. Si nosotros decimos que el alma es en el viviente la forma substancial, ¿qué tenemos que entender de allí? Como forma es principio determinante y actuante. Como forma sustancial es principio que determina y actúa a esa naturaleza a la que hace existir como naturaleza. Si no, no sería la forma sustancial. Si es forma sustancial es porque la forma que determina específicamente, esencialmente, no accidentalmente. Si no, no sería la forma sustancial. No sería la forma primera, sería una forma segunda, recibida en una sustancia ya especificada. De aquí se sigue un corolario, y es que cualquier forma recibida por una sustancia ya especificada no puede ser la forma sustancial, sino una forma accidental que inhiere en esa sustancia. Por eso toda forma sustancial, este es el principio general que abarca a seres vivientes y también no vivientes, la forma sustancial, de suyo en cuanto forma sustancial, compone con la materia prima. Si compusiese con una materia segunda, esta materia ya estaría constituida específicamente. Y por lo tanto la forma no podría ser sino una forma adventicia e inherente, es decir, una forma accidental. En el caso del ser viviente, podría tomarse cierta objeción de esa definición de Aristóteles de la forma que es el alma, la forma sustancial, como el acto primero o la entelequia primera de un cuerpo orgánico o organizado, si se quiere traducir así, que en potencia tiene vida. Esta fórmula definitoria hay que entenderla adecuadamente, y me parece a mí que bien entendida no implica objeción alguna al principio general que estamos exponiendo. Cuando se habla del acto primero, se habla del acto aquel por el cual una cosa es constituida en su especie. Ahora bien, si esa cosa, si esa res, si esa realidad sustancial es un ser vivo, el ser constituido en su especie quiere decir ser hecho al mismo tiempo un cuerpo viviente y un cuerpo viviente de tal especie. Es ese cuerpo viviente de tal especie el que tiene cierta organicidad, que es correlativa a la especie.
Adviértase que el ser orgánico, en su sentido propio, es característico de los seres vivos. La organicidad es propia de un ser viviente. Porque al ser viviente le pertenece tener partes instrumentales respecto del todo sustancial, en orden a las funciones vitales. Esto lo hemos explicado al hablar de la filosofía del ser viviente en general. Precisamente es la forma sustancial, el acto primero, el que organiza al cuerpo, en el sentido de que le da su constitución específica, y al darle su constitución específica le da la estructura por la cual tiene los órganos que tiene al servicio de la actividad vital de la especie. Si el cuerpo orgánico tiene vida en potencia, según la fórmula de Aristóteles, lo que no hay que imaginarse acá es un cuerpo previamente organizado sobre el que sobreviene un acto que lo anima. Eso lo podríamos pensar imaginariamente de un viviente ya adulto y constituido en su especie, que de alguna manera pierde su funcionalidad vital y recupera instantáneamente, ¿no? Como un ser humano que ha perdido la respiración y se le reactiva, pongamos por caso, ¿no? Pero esa idea no se puede tomar con la definición de lo que es el alma. El alma no es la operatividad de esta sustancia viviente individual. El alma es el acto primero y por lo tanto lo que la constituye en su naturaleza y le da el ser en esa naturaleza, lo cual es anterior a la existencia de una organicidad propiamente dicha. Uno, a la fórmula de Aristóteles le podría objetar que en su manera de expresarse tiende a generar cierta confusión, ¿no? Al decir es el acto primero de un cuerpo orgánico que en potencia tiene vida, pareciera que está postulando un cuerpo orgánico que existe, que tiene la vida en potencia y que por el alma la recibe en acto, o pasa al acto de ser viviente, ¿no? Pero insisto, si ese cuerpo organizado fuera el cuerpo orgánico correspondiente a esa especie, de ninguna manera se podría pensar como algo preexistente a la forma sustancial. Y si fuese correspondiente a otra especificidad, no podría recibir jamás una nueva forma sustancial sin dejar de ser lo que ya era. O sea, no conservaría esa presunta organicidad, sino que ya tendría otra. La forma sustancial, y esta es la doctrina que hay que tener en claro, no compone con un cuerpo ya previamente constituido. Y no puede componer precisamente por ser acto primero, sino con la materia prima. Porque
la forma sustancial, el acto primero de una sustancia cualquiera, ¿con qué componen? Con un coprincipio. Ahora, tiene que ser un coprincipio de orden sustancial, que se reduzca al género de sustancia, pero que al componer con el otro principio dé lugar a la sustancia según esa especie. Ahora bien, si yo voy a un principio que ya está constituido en su especificidad, ese ya no puede componer con una forma que lo va a hacer sustancia, porque ya es sustancia. Si yo tengo un cuerpo especificado y sustancial previo, ya es cierta sustancia. Y por lo tanto, en cuanto tal, en cuanto especificado en su ser sustancial, no puede componer con una forma sustancial. De manera que nunca hay que pensar o hay que entender que la forma sustancial componga sino con la materia prima, precisamente porque la materia prima es la que recibe la determinación esencial. No hay otra materia que esté en disposición de recibir determinación esencial, porque la materia segunda ya está especificada. Por lo tanto, no puede componer algo que ya está formado con la materia, perdón, con la forma sustancial. Como no puede componer con la materia prima tampoco un todo ya formado. Porque una sustancia no actualiza la materia prima. Y una forma sustancial no puede recaer sobre una materia segunda. Ahora, no hay que confundir esto, porque estamos hablando de los principios constitutivos intrínsecos de un todo sustancial, entiéndase esto, que son la forma sustancial y la materia prima. En el caso del alma humana, esa forma sustancial es una forma de naturaleza espiritual, que le da al todo corpóreo la totalidad de su ser, como sustancia humana. ¿Con qué puede componer? Y únicamente con la materia prima, porque si no, no constituiría una sustancia humana. Ese es el principio de composición, entiéndase, que no debe confundirse con el orden de la generación como proceso de causalidad eficiente, que es otra cosa. En ese proceso de generación o de origen de una nueva sustancia, tanto en los seres inertes como en los seres vivientes, puede haber una materia predispuesta. Por supuesto que sí. De hecho, la hay siempre. Es un proceso de causalidad eficiente. Pero en cuanto a esa realidad material de cierta determinación específica da origen a otra realidad sustancial, o sea, interviene en el proceso de la causalidad eficiente, esa nueva sustancia resultante tiene una forma que ¿con qué compone? ¿Con las sustancias predisponentes preexistentes que forman parte del proceso de causalidad eficiente? No, señor, compone con la materia prima. Esto vale para una combinación química y vale también para una generación vegetal o animal. Si yo tengo en un vegetal las células que van a constituir la semilla, ¿no? Esas células tienen cada una su determinación. Y ya con esto vamos a la otra parte de la pregunta. Por supuesto que las células tienen su determinación. Las células de un organismo viviente se pueden considerar como partes sustanciales. Los organismos vivientes son todos compuestos, no son todos simples. Los órganos son partes sustanciales también. Yo hablo del corazón, si hablo del hígado, si hablo de los huesos. Y cada célula también. Pero adviértase que a todas esas partes la determinación formal sustancial les da el ser partes de una única y misma sustancia. Y las determina hasta en su constitución biológica propia, lo cual desde el punto de vista de la biología genética se advierte con toda claridad. Porque si esa célula es específicamente de caballo, no es una célula de sapo, ni de laurel, ni humana.
Más aún, si es la de este hombre, no es la de este otro hombre. De manera tal que la forma sustancial es la que le da la determinación total al organismo y a cada una de sus partes en lo esencial. Ahora, como organismo que tiene partes sustanciales, ciertamente que sí, pero estas partes sustanciales son algo del todo y existen solamente a partir del todo. Ahora bien, como decíamos, si hay una célula germinal, esa célula tiene una determinación que la predispone causalmente a ser causa eficiente o parte de la causalidad eficiente de la generación de un nuevo individuo de la misma especie. Ciertamente que sí. Pero no es esa la materia orgánica que en potencia tiene vida de la fórmula de Aristóteles. Porque si no, no estaríamos hablando de una composición sustancial en una sustancia, sino de otra sustancia o parte sustancial, en este caso, sustancia imperfecta, que interviene en la generación de un nuevo individuo de esa especie. Esa no es la materia prima, por supuesto que no. Es una materia que tiene su determinación, su especificidad, su organicidad propia inclusive, claro que sí, como célula que es, está organizada a la manera de una célula, ¿sí? Pero, primero que nada, esa determinación le viene de ser célula de un organismo humano. Y segundo, el proceso de la generación o de la concepción es el proceso que causa un nuevo individuo. Ahí tenemos una causalidad extrínseca. Porque a la medida en que esas células germinales forman un nuevo individuo, ya dejan de ser lo que eran. Dejan de ser sustancialmente lo que eran y ahora son parte de un nuevo individuo humano, que es otra sustancia. Y una sustancia no parte como esas otras preexistentes, sino es una nueva sustancia que es una persona humana. ¿Está claro? Hay un cambio sustancial ahí clarísimo, ¿no? Y recién ahí aparece la forma sustancial humana. Porque nosotros teníamos forma propia de célula germinal dentro de un organismo humano, o como fruto de la funcionalidad de un organismo humano, o de un organismo de cualquier otra especie, animal o vegetal. Entonces, lo que hay que entender acá es que la forma sustancial, en cuanto que tal, en cuanto coprincipio constitutivo de la sustancia, compone con la materia prima per se, y no a través de otras formas intermediarias. Esto en el hombre podría plantearse en particular, claro, porque el hombre tiene el ser un cuerpo con función vegetativa, un cuerpo con función sensitiva, un cuerpo con función racional, todo eso es cierto, sí, pero todas las capacidades operativas o potencias operativas humanas son fruto de una misma y única forma, si no, no habría una sustancia, sino varias. Por eso la forma sustancial humana, el alma humana, le da al hombre el ser, una naturaleza sustancial, el ser un cuerpo viviente, el ser un cuerpo viviente vegetativo, el ser un cuerpo viviente sensitivo, el ser un cuerpo viviente racional, es decir, el ser un cuerpo humano. Todo a la vez, juntamente y en unidad sustancial. Porque si no, no lo haría ser un hombre. Y ser hombre implica todo eso. El único principio formal, el que le da el ser específico. Ese ser específico puede tener una complejidad de potencias y de operaciones, pero en la unidad de una misma sustancia, que en este caso es la sustancia humana.